Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gratitud a nuestro Dios que nos permite estudiar la Palabra de Dios. Así que estamos estudiando acerca de la mente, o sea, la mente, un campo de batalla. Yo creo que a través de lo que estamos estudiando, Dios nos va a ayudar a poder reflexionar y discernir las cosas espirituales. Amén. Yo le invito a que busque su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dios nos está hablando claramente acerca de nuestra relación y nuestra dependencia al Espíritu Santo. Es el que nos va a ayudar en todo momento. Así que mis hermanos, sigamos con este tema tan importante, que nuestra mente es un campo de batalla todos los días y aún en la noche, mis hermanos. Y tenemos que purificar, santificar nuestros pensamientos. ¿Cuál es el blanco del enemigo para lanzar sus dardos? ¿Cuál es la puerta? Escuche bien. ¿Cuál es la puerta que utiliza el enemigo para poder entrar y penetrar a nuestro corazón? Es a través de la mente. Y necesitamos que nuestros pensamientos sean limpios, sean puros y que sean a través de la ayuda del Espíritu Santo. La palabra, viviéndola, nos traerá pureza de pensamiento. Esto es bien importante. No olvidemos que hay muchas cosas que podemos pasar apenas viéndolos muy cortos segundos algo y que nos puede llegar a nuestra mente para traer pensamientos que no agraden a nuestro Dios. Entonces, estamos hablando de la mente y la mente se vuelve un campo de batalla todos los días. Y necesitamos salir victoriosos. La mente, ¿sí? Quiere decir que la mente es la parte esencial de nuestro templo o edificio, en la que debemos distribuir y ordenar nuestros pensamientos para que todo nuestro edificio sea sustentado en una estructura sólida. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. El enemigo quiere cambiar el fundamento de tus pensamientos. Escuche bien. Siempre el enemigo va a querer cambiar el fundamento de tu verdad que está en tu mente, de tus pensamientos. Y cuando lo logra, tu casa se destruye, tu alma se destruye. Vienen temores, vienen abortos, viene rechazo, vienen fantasías, vienen drogas, viene sexo, viene pereza, incapacidad, amor al mundo. Y aún comienzan a penetrar ideologías terribles. Ideologías que están publicitando constantemente el mundo para hacer cambiar y romper el fundamento de Dios en tu mente y en tu corazón. Necesitamos entender eso. El propósito del enemigo es que tu mente transgreda la ley de Dios. Eso es simplemente. No hagas conforme Dios dice. El Señor dice que no se debe de adulterar, no se debe de robar y conocemos los mandamientos. Y el enemigo llegará a tu mente y te pondrá delante de ti. Escucha bien, el pecado. Vendrá con una tentación para el adulterio, para robar. Oye, te pondrá, hay drogas y presión de los enemigos. Al decir enemigos, estoy hablando de espíritus operando en supuestos amigos que tú tienes. Hay patojas que están sufriendo hoy día no saber qué hacer con toda esta ideología de género, que les está afectando terriblemente en su mente y que ha bajado a su corazón. Y que luego tienen la idea terrible de buscar hombres con hombres y mujer con mujer. Terrible, mis hermanos, lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1. Ese es el propósito del enemigo, es atacar nuestra mente y quitar el fundamento de Dios en nuestro ser.
Está escrito que tenemos la mente de Cristo para los que son hijos. Y eso nos lo dice la palabra en 2 Corintios 4, 3 y 4. Puedes leerlos, esos versos. Tenemos que perseverar en la santidad. Estamos en un tiempo muy difícil en el cual tenemos que atacar toda obra de pecado y obra perversa. Y esto para preservar nuestra santidad de nuestra mente es necesario que erradiquemos, que quitemos, apartemos nuestras propias imaginaciones, escucha bien, nuestras fantasías, ya que la Biblia nos dice que nuestros pensamientos o tus pensamientos no son mis pensamientos, y que la concepción de nuestros pensamientos comience a distribuirse y a ordenarse de acuerdo a lo que Dios quiere. Todo mi pensamiento tiene que ordenarse conforme a lo que Dios quiere. Mis hermanos, ¿qué está utilizando hoy día el mundo? Tecnología. Empezó muy poca con tecnología, pero ahora la tecnología se ha agrandado más y más y más y más y más. Terrible. Terrible lo que está haciendo la tecnología. La tecnología es el medio que usa Satanás para controlar la mente del hombre. Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando de la humanidad, del hombre y la mujer. El hombre tiene la capacidad de comunicarse mentalmente. Entonces, va a utilizar todo aquello que tiene a su alcance. Y va a tratar de afectar nuestro pensamiento, apartarnos de la verdad de Dios. Nuestros oídos, escuchan. Y va a utilizar nuestro oído. Y si es afectado, nuestro oído es afectada nuestra fe. Inactividad. Terrible, mis hermanos, que viene en la vida hoy día de tantos jóvenes, de tantas señoritas y aún de niños que está operando todo esto. El oído es un sentido también. Y que a través del oído también el enemigo nos puede atacar. Uno de los sentidos más importantes de nuestro cuerpo es el oído. Pues la palabra dice que por el oír viene la fe. O sea, accionar en la fe. Pero la falta de oír la palabra de Dios puede ser una inactividad manifestada a nuestro sentido auditivo, que puede apartarnos de la santidad en nuestros pensamientos. ¿Qué estamos escuchando cada día? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué es lo que se dice a través de la tecnología, a través del teléfono? Muy bien. La ciencia del bien y del mal está penetrando poderosamente y está siendo soplada, dada a nuestros oídos. Si el adulto comienza a tener conflictos, se imaginan niños en las escuelas, los quieren educar entre todo lo que es aberraciones sexuales. Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. La ley hay que entenderla para luego aplicar. En Hebreos 10:16 dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las grabaré. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando la Escritura no lo dice. Escuche bien. Todo este sistema de muerte que está operando alrededor del mundo, no solo en Guatemala, en cualquier nación del mundo, con la ideología de género, está penetrando fuertemente a través de nuestros oídos. Y quieren que se afirme en nuestro corazón. Ellos desean que todo eso se afirme en el corazón del hombre. Y por eso el Señor dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la grabaré. ¿Qué significa esto? Que sus leyes tienen que venir a través de leer la palabra y ponerla en nuestro corazón. El Espíritu Santo las hará afirmarse en nuestro ser, en nuestro espíritu.
Hay leyes que por el conocimiento llegan a nuestra mente. Sin embargo, hay leyes que por el conocimiento, ¿sí?, pueden ser aplicadas para bien o para mal. La Biblia nos dice que por el conocimiento vino el pecado. Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que la palabra nos está señalando y nos viene conocimiento de pecado. A través de la palabra encontramos el fundamento y el camino correcto. La ley de Dios fue diseñada con el propósito, con el objetivo de llevarnos a Cristo Jesús. Pero también la ley fue escrita, fue dada por Dios, ¿sí?, para mostrarnos la verdad y la mentira, el pecado. Mis hermanos, cuando leemos en la ley de Dios, encontramos qué es lo que le desagrada a Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Y necesitamos seguir el fundamento de lo que le agrada a Dios. Romanos 7:23 dice: pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Razón en el original es mente, ginosco, o sea, llegar al conocimiento. Quiere decir que la ley que lucha contra la ley de nuestra mente es la que llegamos a conocer. Por eso mencionamos que el pecado vino por el conocimiento. Pablo lo dice: si no fuera por la ley, por el conocimiento de la ley, no habría pecado. Pero a través de la ley de Dios nos muestra el pecado. Paz y santidad. Necesitamos paz y santidad. Recordemos que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y lo dice Hebreos 12:14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. O sea, tenemos que caminar en esa verdad de Dios y no volvernos al pecado. Si nos vamos a la palabra de Romanos, aquí vamos a encontrar una enseñanza maravillosa que nos habla de esa verdad profunda. La vida en el Espíritu. O sea, tenemos que reconocer abiertamente que tendemos al mal, que tendemos a la mentira, que tendemos a la pereza, que tendemos a ponerle más tiempo a las cosas que son del mundo y no a las cosas que son de Dios. Pareciera una mentira, pero alguien me decía, yo me pongo a leer la Biblia y en 5 minutos estoy dormido. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay un problema espiritual bien fuerte. Y es la iglesia, la que está sentada allí, la que está ahí viendo el mensaje. Y que se llega a la iglesia. ¿Cuánta gente está en un templo que solo llega, canta, se siente y cuando está el mensaje se duerme? Algo está pasando. Y algo muy fuerte internamente. Escuche lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo tengo que saber cuáles son las cosas del Espíritu a través de la palabra. Y si me meto en la palabra, Dios obrará poderosamente. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Necesitamos profundamente agradar a Dios para que en todo podamos ser bendecidos.
Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando la gente va por costumbre, o por costumbre lee la Biblia, y no encuentra la riqueza de Dios, hay un problema. Hay un problema. Hay gente que puede utilizar el teléfono 1, 2 horas al día. Muy bien. Si es por parte de trabajo, qué bueno. Pero muchos lo están utilizando solo para distraerse y para matar el tiempo. Entonces, ¿por qué no sería mejor tomar la Biblia y comenzar a leerla? Y comenzar a edificarse. Y comenzar a entender que hay un propósito de Dios para tu vida. Y que puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Escuche, cuando leemos en el verso 14 que habla aquí Pablo en Romanos capítulo 8, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay gente que está dentro de una congregación que no es guiada por el Espíritu Santo. Es guiada por su propio capricho, egoísmo, celos. Entonces, ¿qué espíritu lo está guiando? ¿Y a dónde lo está guiando? El enemigo va a guiar y el propósito es desviar. Y desviar de la verdad. Y luego podemos criticar la palabra que se predica o que se enseña. Porque está siendo afectado en algo en su vida. El Señor dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿sí? El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de adopción lo recibe aquel que ha llegado a la madurez espiritual y que se puede mover en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Ese es el espíritu de adopción. No significa que usted fue adoptado a la familia de Dios, no. En el momento en que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida, ahí llegó, escuche bien, el Espíritu Santo para ayudarle. Ahí viene la palabra de Dios para que tú la puedas entender y que los misterios de Dios puedan ser revelados a tu vida. Y a través de esos misterios de Dios puedas tú vivir conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y entonces puedas gritar, Abba Padre. Entender el propósito de Dios para ti. Eso es muy simple. Cuando leemos en los Salmos, encontramos una verdad maravillosa en el Salmo número 1. Y cuando tú lo lees, ahí hay una descripción bien importante. ¿Sí? Aquellos que se mueven en la meditación de la palabra, como dice David, que aquellos que aman la ley de Dios y que en su pensamiento está el principio de Dios en su vida, y que está meditando en la palabra, son, dice la Escritura, como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Sí? Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Satanás ha puesto un gran engaño en la vida de muchos cristianos y de la gente que está en el mundo, pues no digamos. Está corriendo una mentira tan fuerte en la vida de ellos que no pueden ver la luz del Evangelio. Escuche bien. Gente que anda buscando la ayuda de Dios y la anda buscando mal.
se va a meter a lugares en la cual lo que le van a mostrar son tinieblas y oscuridad, no la luz de Dios, porque Dios es luz. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ah, qué maravilloso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Te digo algo. Cuando leemos este pasaje, dice que los hijos de Dios van a ser herederos de Dios. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los levitas en el Antiguo Testamento eran los encargados de la adoración a Dios en el templo, servir a Dios, ministrar a Dios, dar la palabra, dar a conocer el principio de Dios al pueblo de Israel. Y ellos no recibieron heredad, o sea, no recibieron herencia en tierras, sino que ellos serían herederos de Dios. Herederos de Dios. Esto significa que estarían con Él. Ahora, cuando Pablo dice, y si hijos, levitas, significa que seremos herederos y coherederos con Cristo. Wow. Esto es lo que nos está diciendo que es. Muy simplemente, que si somos hijos de Dios, gozaremos de esa gloria con Él. El vivir en el poder y en la gracia. En el poder y la gracia. Correr al bien y la misericordia. Y mira, quiero concluir esto con un salmo que tú conoces y que es muy precioso en la Escritura, que es el Salmo 23. Tú conoces esa palabra que da vida y tú lo puedes tener de memoria. Yo lo conozco de memoria, pero cada palabra que hay en este salmo es la grandeza de Dios manifestada a nuestra vida, pero necesitamos vivirlo. Si no lo vives, ¿cómo es posible poder experimentar lo que David nos está hablando en este salmo? Son apenas 6 versos de la Biblia, pero nos está haciendo descubrir misterios de Dios a través de este salmo. Ahora, si hay tinieblas en mi mente, es imposible poderlas percibir. Lo podemos leer día tras día tras día. En un momento dado, Dios te va a dar un entendimiento maravilloso. El justo es aquel que obedece leyes divinas, que se maneja a través de las leyes divinas de Dios. Pero escucha lo que dice acá el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Ahora, ¿qué es lo que está hablando David cuando dice que nada le faltará? Nada le faltará. De inmediato comenzamos a ver las cosas naturales. No me va a faltar agua, no me va a faltar alimento, no me va a faltar esto, no me va a faltar lo otro. ¿Por qué no dices nada me faltará? Todo tú, Señor, me lo mostrarás y me lo revelarás. O sea, lo que está hablando David espiritualmente es algo mucho más profundo. Porque cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Son añadiduras lo demás, tu comida, tu abrigo, lo que el Señor te da, tu vehículo, todo eso es una añadidura. Lo que está diciendo David aquí es que nada me faltará, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces para mí. O sea, toda la revelación de Dios viene de ti para mí. No me faltará entendimiento en tus cosas. Y esto es lo que necesitamos.
El enemigo ataca tu mente para que no venga este entendimiento de vida. Luego dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Qué significa? Que en medio de la revelación y del conocimiento me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Esto lo está siendo un símil con lo que ocurre donde hay un río natural y tú escuchas esa música cuando va bajando el agua, corriendo. Señor, habrá reposo para mí, descanso. Está hablando de un reposo espiritual profundo en tu vida. No está hablando en otra cosa. Vas a tener el entendimiento. Dice, confortará mi alma. Está hablando del interior, de su espíritu, de su alma, de su mente, de su corazón. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En mi corazón estarán tus leyes y me harás caminar en ello. ¿Sabes? Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay sendas de justicia. Pero te diré algo. Aquí hay una versión que dice por ciclos de justicia. Ciclos es simplemente entrar dentro de un ciclo, tal vez al principio muy pequeño, pero que luego cada ciclo aumentará hasta que alcances la perfección. Y la perfección es llegar a ser un hombre maduro en Dios. Y esto es por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué me quiere decir en forma espiritual David acá? Hay una guerra espiritual terrible. Recuerden que nuestra mente es un campo de batalla. Hay ataques del enemigo. Yo veré en medio de las tinieblas. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu gracia, Señor, tu gracia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David está viendo la grandeza de Dios. Escuche, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dices, hay enemigos que lo están confrontando, enemigos espirituales. Unge mi cabeza con aceite, unción, protección de Dios. Mi copa está rebosando. Mi gozo es grande, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tendré temor de que venga el enemigo atrás de mí. El bien, la misericordia. Hoy, Señor, gracias. Y dice, y moraré por largos días. En la casa de mi Padre yo volveré. Otra versión dice, y yo volveré a la casa de mi Padre. Mis hermanos, hay un ataque fuerte a nuestra mente. Y el propósito es que el enemigo nos quiere desviar de la verdad de Dios. Es tiempo de que te levantes y empieces una relación con Dios fuerte, muy fuerte, porque tus enemigos necesitan tu ayuda. Tus hijos, necesitan tu ayuda. Tus hijos necesitan tu ayuda. Es importante que te levantes a buscar de Dios y que ellos puedan ver la gloria del Espíritu Santo reflejado en tu rostro, en tus acciones y en tu decir. No hay otra cosa que hará volver el corazón de tus hijos a Dios. Por favor, le decía a la iglesia, por las misericordias de Dios,
Preparémonos para atender a los niños, a nuestros hijos, y librarlos de ese peligro de muerte en el cual están siendo acosados a través de todo este tipo de ideologías. Necesitamos poner el fundamento de Dios en sus corazones. Levántate, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tú nos diriges, nos amas. Y Señor, si tenemos tu Santo Espíritu, tú nos guiarás por sendas de justicia. Gracias porque cada día podemos ver la grandeza de tu nombre. Padre Santo, libra a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Señor, líbrales de esta maldad, Señor. El corazón de ellos sea cimentado en tu palabra a través de sus padres. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros y compartir esta palabra. No se olviden seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, Real Sacerdocio TV, ahí nos encuentras, y también en Facebook. Nos encuentras a través de Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones. Hasta pronto.